todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alda y si estáis aquí por primera vez, muchísimas gracias. El vídeo de hoy es un poco diferente y, bueno, responde fundamentalmente a que ya acabé mis exámenes, así que no tengo contenido de estudio. Aunque eso es una mentira, porque sí que voy a subir este vídeo cuando ya no tengo exámenes y ya no tengo contenido de estudio, pero realmente estoy en medio de mi semana de exámenes, acabo de salir de un examen, pero decidí grabar este vídeo porque me apetecía, tenía las ideas bastante claras y si hubiese esperado probablemente no habría salido tan bien, así que lo voy a hacer ahora mismo. Para empezar, un poco de introducción, un poco de contexto. Como la mayoría de los que estáis aquí probablemente habréis visto la serie en Netflix, nueva de Netflix, basada en unos libros, que es Shadow and Bone, Sombra y Hueso. Yo al principio no estaba segura de si quería verla, pero luego me di cuenta de que realmente me llamaba mucho la atención, era bastante del estilo de series que me gustan, entonces dije, bueno, voy a darle una oportunidad. ¿Qué pasó? Como a mucha gente me gustó muchísimo, me encantó la serie y me la reví y luego dije, necesito más contenido. Y fue cuando me enteré de que estaba basada en unos libros, porque antes tenía como una ligera idea, pero no estaba demasiado segura, así que dije, bueno, me voy a leer los libros. Así que me metí en Google, pues como hacemos todos para encontrar información y esas cosas, y busqué a la autora, creo que no puedo pronunciar bien el nombre, pero Leigh Bardugo, os voy a poner por aquí el nombre y la foto, y busqué todos sus libros y una guía sobre el orden en el que tenía que leerlos, porque tiene muchísimos libros de lo que se llama el universo Grisaverse, o tampoco sé pronunciarlo. Entonces estaba un poco perdida por dónde empezar. Y encontré varias guías, incluso en TikTok. Mi TikTok estaba lleno de contenido de Shadow and Bone y yo personalmente no me quejo. Así que decidí empezar por el primer libro de la trilogía por la que recomiendan empezar, que es Sombra y Hueso, libro titulado Sombra y Hueso, y que es precisamente el libro que cuenta la historia que nos presenta Netflix. Pero bueno, la cosa es que me gustó tanto la serie que decidí leerme el primer libro, Sombra y Hueso. Me encantaría poder enseñaros aquí el libro porque además me gusta mucho, me parece muy bonito la portada, pero me lo leí en ebook porque estaba en medio de mi semana de parciales. Sí, me leí el libro en medio de mi semana de parciales, lo que explica cosas y notas. Me lo leí en ebook porque no tenía tiempo para salir a comprarlo y porque quería empezarlo de manera inmediata. Ese es el contenido del vídeo. Tengo que reconocer que el libro me decepcionó mucho por varios motivos, que es lo que vengo a decir ahora, y también tengo que decir que por lo que leí en internet no es una opinión contradictoria o polémica o como poco popular, sino que al parecer es bastante popular entre los fans del universo Grisa y los fans de la autora, lo que voy a decir ahora, y es que se considera que de todos los libros de la autora es el peor escrito. Y en relación a esto me recomendaron mucho que me leyese Seis de Cuervo, que probablemente me lo leeré cuando empiece las vacaciones de verano, porque me gustan muchísimo los protagonistas. Las cosas que más me gustaron de la serie cuando yo la vi fueron fundamentalmente algunos de los personajes y también obviamente la trama, y el mundo de fantasía creado por la autora me encantó. Parecía que eran unas ideas muy interesantes y me llamaron muchísimo la atención y me recordó mucho a la literatura fantástica que solía leer antes cuando era un poco más chiquilla, así que me enganchó muchísimo. Y también me esperaba encontrarme parte de esa trama en los libros. Ahora bien, tengo que decir algo de los libros, y es que lo que más me gustó del libro fue que pude afundar un poco más en el mundo mágico y en la trama mágica del mundo Grisa. Es decir, en el libro se cuentan muchos más detalles sobre el pequeño palacio, sobre la vida allí, sobre el entrenamiento de Alina, sobre las clases con Valgra. Entonces eso me gustó muchísimo porque te daba una impresión muchísimo mejor sobre el mundo que nos están presentando, mientras que la serie obviamente te lo tienen que resumir más porque no pueden echarse un capítulo entero explicándote, bueno, pues estos son los invocadores de tal, bueno, estos son los hacedores, obviamente no. Así que obviamente te lo resumen. Entonces eso fue algo que me gustó mucho del libro. Pero una cosa que me decepcionó muchísimo y que no sé cómo no me había enterado ya, porque creo que todo el mundo lo sabía menos yo, es que la mitad de los personajes que nos presentan en Shadow and Bone Netflix no están presentes en Shadow and Bone libro, en Sombra y Hueso libro, sino que son personajes adoptados de otros libros de la propia autora que se introdujeron ahí con una nueva trama creada por el propio Netflix. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que mis personajes favoritos eran esos.
Es decir, los personajes que más me gustaron, que eran los personajes de Seis de Cuervo, yo pensé que me los encontraría en el libro. Y obviamente no estaban porque era la parte de adaptación que hizo Netflix con otros personajes de la autora. Entonces me decepcionó mucho porque una de las cosas que más me gustaba de la serie de Netflix era las distintas perspectivas y cómo se iban entrelazando, cómo los distintos personajes conectaron en distintos momentos a lo largo de la historia y se cruzaban entre ellos y cómo todas las historias acabaron mezclándose en un punto común. Eso no lo ves en el libro y a mí una de las cosas que más me interesaba a la hora de leer el libro antes de que lo empezara era ver cómo la autora iba a llevar a cabo esto de las distintas perspectivas y puntos de vista, y cuando empecé a leer el libro y me di cuenta de que estaba escrito en primera persona desde el punto de vista de Alina, me quedé un poco en shock diciendo, bueno, igual el punto de vista de primera persona va cambiando a distintos personajes a lo largo de la historia, y así por ejemplo pues ahora tenemos el personaje de Alina pero luego igual nos narra el personaje de Inés, y luego igual nos narra el personaje de Mal, etcétera, etcétera. Pero esto nunca pasa porque en la historia solo se ve el punto de vista de Alina y por lo tanto no vemos la búsqueda de Mal o no vemos las aventuras de la banda, y a mí se me dio mucha pena porque me parecieron partes muy importantes de la serie que hacían la serie mucho más compleja y redonda y que te permitía entender mucho mejor a los personajes, y es algo que me faltó. Otra cosa muy importante en este sentido es el propio estilo de la novela. La verdad es que espero que mejore y por lo que me han dicho mejora muchísimo, sobre todo leyendo Seis de Cuervos, pero me pareció que estaba leyendo un fanfic, y es que no tengo nada contra los fanfics, pero no me esperaba ese tipo de estilo narrativo en el libro. Concretamente yo creo que es porque tenía unas expectativas muy largas muy altas, debido a lo que me había gustado la película. Es decir, yo creo que las expectativas tan altas que tenía se deben a que me vi la serie antes de leerme los libros, pero el estilo narrativo me lo esperaba mucho mejor. Sí que era desde el punto de vista de Alina, entonces entiendo que fuese muy descriptivo, que no afondara mucho en las emociones y los puntos de vista de otros personajes, pero al mismo tiempo noté que faltaba algo a la hora de describir. Pero una cosa rara que me llamó la atención del estilo de la autora es que, si bien, como ya digo, se trataba de una descripción muy sencilla, en algunos momentos metía unas metáforas, unas comparaciones que te dejaban como un poco en shock, ¿no? Porque era como totalmente lo opuesto a todo lo anterior. Entonces tenías como 3 páginas del mismo estilo, en la misma forma de narrar, y de repente te metía una metáfora súper profunda 4 páginas después, y luego volvía al estilo de antes. Entonces hay un choque muy grande en eso, en la novela, o bueno, por lo menos me lo pareció a mí. Dejadme en los comentarios vuestra opinión en este sentido. Entonces eso fue algo que me llamó un poco la atención, pero bueno, supuestamente mejora a lo largo de los libros. Así que yo personalmente me voy a arriesgar y me voy a acabar la saga y luego me voy a leer Seis de Cuervos. En este mismo sentido, otra cosa que también tengo que decir que no me gustó es como... No que no me gustó, sino que me gustó mucho menos, es cómo se representa a Alina en el libro en comparación con la película. Creo que en el libro el personaje de Alina es un personaje mucho menos redondo, un personaje que no está tan bien realizado, que no está tan completo, no tiene unos fines, unos objetivos, sí que una historia por detrás. La historia que le dan en la película, en la serie Alina es muchísimo más profunda, muchísimo más interesante, tiene mayor trasfondo el personaje, mientras que en el libro vemos un personaje un poco más plano, un personaje un poco más vacío, y sobre todo vemos a una Alina mucho más insegura, mucho más tímida. Y si bien en la serie, madre mía, es que me cuesta encontrar palabras, es que acabo de salir de un examen, justificación. Si bien en la serie también nos presentan esta parte más insegura de Alina, más dudosa de sus capacidades, de quién es ella. Vemos como luego, a medida que avanzan los capítulos, Alina cobra fuerza y Alina acepta quién es, acepta sus poderes y se convierte en un personaje, sobre todo en las escenas finales, poderoso. Y eso sí que lo vemos también en el libro. Desde luego, las escenas finales del libro, en el momento de la batalla final, me parecen muy interesantes. Y me da mucha pena que algunas de las escenas que se ven allí no las hayan adaptado a la serie de Netflix, sobre todo partes de diálogos que vemos entre el Oscuro y Alina. Me pareció un momento muy intenso y que finalizaba muy bien, completaba el ciclo de lo que habíamos leído hasta entonces sobre la relación de Alina y del Oscuro.
pero yo creo que se le da un trasfondo mucho mejor a Alina en la serie, perdón, que en el libro, y que el personaje tiene muchísima más fuerza y es muchísimo más, yo diría que motivador, que un personaje más vivo, ¿no? Que capta más al espectador o al lector. Y en relación a esto, yendo a otros personajes también que veo mucha diferencia entre el libro y la serie, Mal. Vamos a ver, a mí Mal en la serie me cayó súper bien, me parecía súper lindo. Hay una escena que me marcó mucho con Mal, y es cuando Mal y Alina se encuentran en el palacio. Me dio mucha pena Mal en esa escena. Sin embargo, en el libro todo lo contrario, Mal me cayó súper mal en esa escena, me dio muchísima pena Alina. Entonces yo creo que Mal se muestra de una forma muy distinta en el libro a en la película, y me gusta muchísimo más el Mal de la película que el Mal del libro. Mucha gente se queja de que el actor escogido para Mal en la... Perdonad por llamarle película constantemente, sé que es una serie, pero me olvido. El actor que escogen para Mal en la serie no representa muy bien al Mal que tenían en su cabeza, pero yo realmente, como me vi primero la serie antes de leerme el libro, ya me leí el libro con Mal, el actor, en mente, y a mí personalmente me gusta mucho el actor, me gusta mucho cómo personifica a Mal, y creo que también hace del personaje un poco más complejo de lo que veíamos únicamente en el libro. Y luego el oscuro. De nuevo me gusta 100.000 veces más el oscuro en la serie que el oscuro en el libro. Ahora bien, una cosa que me gusta mucho del libro es que profundiza muchísimo más en la relación entre Alina y el oscuro, este chantaje y este juego emocional que el oscuro hace sobre Alina, y cómo ella al final cae cautivada, pero al mismo tiempo luego vemos las consecuencias de ese chantaje. Se ve muchísimo más desarrollado en el libro, obviamente, porque hay mucho más espacio para poder expresar la relación y los sentimientos en juego, y también nos permite ver un poco más el efecto que tiene él en Alina. Sin embargo, la serie, yo creo que como son menores las escenas, realmente no se ve tanto, pero sí que creo que Ben Barnes en este sentido pudo darle un lado al oscuro que no veíamos tanto en el libro, que era un lado como mucho más emotivo, mucho más humano, porque el oscuro, el Alexander del libro, ahora sé que se llama Alexander por la serie, claro, el Alexander del libro es muchísimo más, yo creo, que inhumano, que no se le reflejan tantos sentimientos, pero a la hora de llevarlo a la pantalla, Ben Barnes fue capaz de transmitir determinadas emociones, muchísima más pasión, se vio el encanto que Alina provocaba también en él, y no sé si es obsesión o qué era, pero se notó esa obsesión que tenía también sobre Alina, sobre todo probablemente que venía de las ansias de poder, porque vemos que es un personaje totalmente ambicioso, totalmente centrado en el poder, y es uno de los personajes que más me gustan de la serie debido a esto, porque vemos ese personaje gris, ese personaje con una moralidad cuestionable. Entonces yo creo que es un reflejo bastante fiel del fin justifica los medios, y yo creo que esa frase refleja muy bien la personalidad de lo oscuro, la personalidad de Alexander en la saga. Y por el otro lado tenemos a Alina, que al final yo creo que se ve muchísimo mejor en los libros de lo que podemos ver en la serie, perdón. También podemos comprobar esa moralidad ambigua cuando decide abandonar a todos en el barco e irse con Mal en el libro. Me pareció un elemento súper interesante y me dio muchísima pena que no estuviese en la película, porque realmente hizo muchísimo más complejo el personaje de Alina. Y si lo hubiesen hecho también en la serie, también habrían vuelto al personaje incluso más complejo de lo que ya era. Así que ole a la autora por eso, porque me gustó muchísimo. Y bueno, lo que decía, que el personaje de Oscuro, creo que Ben Barnes consiguió darle detalles que no se veían en el libro y reflejar una humanidad que yo creo que realmente el personaje sí que tiene, pero que también me faltó ver muchísimas escenas entre el Oscuro y Alina, y cuáles eran las tácticas que él utilizó para hacerle ver a ella otra versión de él, que no era la versión real. Y realmente yo esperaba, y ya lo sé, ya sé que no porque me hizo un spoiler, es lo que pasa cuando estás demasiado tiempo en TikTok, pero yo esperaba un momento Dark Lina, más que Malina. Sé que no va a pasar, pero yo esperaba ese, no sé, porque si lo pensáis, Alina es una grisha, y realmente los motivos de Alexander tienen el total sentido, porque vemos que el rey no está totalmente a favor de los Grisha, sino que los usa únicamente porque los necesita.
el país necesita a los Grisha para cruzar la sombra, para luchar, es obvio. Pero ¿qué pasa cuando no haya guerra? Que los Grisha se van a volver una amenaza en contra del rey, porque van a tener demasiado poder. Y ese poder que van a concentrar, obviamente va a ser una amenaza para el rey. Por lo tanto, las intenciones de Alexander tienen el total sentido. Y la actuación que tiene para ganar la guerra también tiene sentido. Es decir, si él extiende la sombra hacia los países vecinos, es una amenaza para los países y podrán ver que ya tiene control de la sombra. Y la sombra es la principal ventaja de estos países sobre Ravka. Entonces, si ellos ven que realmente Ravka tiene el control de la sombra y puede extenderlo sobre los territorios, le da una ventaja comparativa enorme en la guerra. Entonces, realmente, desde el punto de vista militar, ambicioso, político, Alexander tiene una buena idea que solo beneficia a los Grisha probablemente y aparte de Ravka también, pero tiene una buena idea en defensa, obviamente, de su gente. Entonces yo me pregunto qué pasaría si Alina, que también es Grisha y que ha visto también cómo es el rey y ha conocido el palacio y conoce la historia de Alexander y cómo eran tratados en el pasado los Grisha y la necesidad del pequeño palacio, tal y como se lo muestra Alexander. Me pregunto si podría desarrollar o en algún momento aceptar esta idea que tiene Alexander y si esto se va a plasmar en la serie más de lo que se plasma en los libros. Esa es una duda que tengo porque yo creo que daría... No que esté de acuerdo totalmente con el plan de Alexander, sino que se plantee si es correcto o no, si es positivo o no, cuáles serían las consecuencias, en vez de totalmente rechazarlo. Porque vemos como Valgra está totalmente en contra del plan de Alexander, obviamente porque ya vio las atrocidades que hizo su hijo en el pasado, pero por otro lado vemos como muchos Grisha sí que están de acuerdo con el plan de Alexander. Y yo creo que obviamente es por este control de poder, porque los Grisha crecen, ya no Alexander, pero el resto de los Grisha que vemos en el pequeño palacio crecen con este sentimiento de ser los protagonistas de la historia, de ser los poderosos. Y vemos cómo realmente viven y tienen un trato mejor y más especial que el del resto de la población y se les trata con esa majestuosidad, ser elegidos, ser llevados al palacio, considerarse superiores a los demás guerreros. Entonces entiendo que puedan compartir el plan de Alexander, mientras que Alina, dándole vueltas y reflexionando sobre ese plan, teniendo en cuenta que se crió con una perspectiva distinta a los Grisha, tenía prejuicios y desprecios de los Grisha en un primer momento, pueda tener una opinión distinta. Pero yo me gustaría ver cómo la autora hubiese afondado más en este tema y en todo la correcta moralidad de las acciones de Alexander y cómo se los cuestiona Alina, que probablemente me lo encuentre en el segundo y tercer libro cuando me lo lea. Igual me estoy adelantando un poco, pero bueno. Y por último, otra cosa que sí que me molestó un poco, y ya acabo el vídeo porque estoy viendo el tiempo ahí en mi móvil y llevo 25 minutos hablando, que esto habrá que recortarlo. Pero bueno, otra cosa que me molestó un poco es la historia de niños de Mal y Alina, porque creo que la historia es muchísimo más completa en la serie. La historia del corte en la mano, no sentir dolor, me parece que está muchísimo mejor. Pero al mismo tiempo hay otros elementos como por ejemplo lo de las ferias a las que acudían con el pan y todo esto, que no la vemos en la serie. Así que yo creo que verse la serie, sí, Aldara, que verse la serie y leerse el libro realmente se complementan y que está muy bien para tener una idea más completa del universo Grisha y para poder ver más escenas, tanto las creadas por propio Netflix como las de la autora que no aparecen en la serie. En definitiva, conclusiones sobre el libro. Me alegro de haberlo leído. En cuanto al estilo de la autora, como ya he dicho, no me ha gustado, me parecía muy sencillo, me parecía bastante mejorable y me parecía contradictorio en algunos momentos porque cambiaba muy rápidamente de estilo. Sí que me ha gustado leerlo porque me ha dado una perspectiva mucho mayor entre la relación de Alexander y de Alina. Me ha dado también una perspectiva muchísimo más bonita del pequeño palacio, muchísimo más compleja y desarrollada sobre cómo se llevan a cabo las actividades de los Grisha, y al mismo tiempo me ha decepcionado porque faltaban elementos que a mí me parecieron muy importantes viendo la serie, como por ejemplo la presencia de los Cuervo, la separación de Ravka, el movimiento independentista de una parte de Ravka que quería separarse, el intento del asesinato,
toda la complejidad de las tramas que se mezclaban entre sí en la serie y que yo quería ver cómo la autora podía complementar todos esos puntos de vista. Literariamente era lo que más me llamaba la atención a la hora de leer el libro, cómo se iban a complementar todos los puntos de vista y todas las historias que se entremezclaban hasta llegar a un punto común, y eso sí que fue probablemente lo que más me decepcionó del libro, pero en general no me arrepiento de haberlo leído, tampoco creo que haya sido un libro impresionante, un libro que me vaya a marcar, obviamente, pero sí que me ha dado muchísimas ganas de leerme 6 de Cuervo y probablemente me lo leeré este verano. Si os habéis leído algún libro de la autora, dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado la serie también, decidme si os ha gustado más el libro que la serie. A mí personalmente me ha gustado más la serie, pero probablemente porque me creé unas expectativas muy grandes al ver la serie antes de leerme el libro. Si me hubiese leído primero el libro, probablemente hubiese sido distinto porque no me habría esperado la presencia de Cash, Inés y el resto de los personajes en la serie. En el libro, pero bueno, no puedo deshacer eso. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Un abrazo muy grande y ¡chao!